Hola, espero que te encuentres muy bien, lleno de salud y con muchísimos ánimos para poder trabajar. Continuamos con el tema de Poder Judicial. Sí, estamos haciendo esta parte de iPad Book. Ya hicimos esta parte, ¿sí? Para esta parte de esta sesión, vas por favor a hacer lo mismo con una hoja tamaño carta, la doblas a la mitad de forma horizontal, la pegas a las otras, las unes, dejas los 2 centímetros y estas pestañas, ¿sí? Como puedes observar, esta mide 5, 5, la segunda 5, la tercera 9 y la cuarta lo que te quede. ¿Sí? Te pueden quedar un poquito menos de 4 centímetros, como 3.8, etcétera, no hay ningún problema, déjalo así. Y te voy a ir mostrando qué información va tanto en la pestaña de adelante como en la de atrás, ¿sí? Bueno, la sesión pasada vimos las funciones del Poder Judicial. Hoy vamos a empezar a establecer que la Suprema Corte de Justicia, que es la primera pestaña, y lo que va a ir abajo es que está integrada por 11 ministros, ¿sí? En la última pestaña, ¿sí? Dice aquí integrada por, como bien nos dice, aquí está el cursor, está representada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que debes de escribir aquí, ¿sí? En la segunda pestaña nos regresamos, segunda pestaña, dice ahí, el Poder Judicial está integrado va a estar integrado por 5 instituciones. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Ya vimos las funciones de la Suprema Corte. El Tribunal Electoral, básicamente como su nombre lo indica, va a establecer o va a resolver problemas, situaciones que se presenten en esta materia, como por ejemplo que un partido político demande al INE porque no está de acuerdo en que le haya retirado su registro. Es un ejemplo. El Consejo de la Judicatura es un órgano de control en donde verifica que los jueces, los magistrados en sí, todo el personal que trabaja en el Poder Judicial, labore correctamente, que no realice delitos. En dado caso que observe de una situación ilícita, ilegal, de entrada los va a retirar de su cargo, les va a iniciar una investigación. Si resultan responsables, pues ya los enviará directamente pues al Ministerio Público. Que todo lo que pasa en un juzgado o en un tribunal, pues sea de forma correcta. Por otro lado, los colegiados de circuito y los juzgados de distrito pues se encargan básicamente del juicio de amparo. Los tribunales colegiados de circuito se dicen que son colegiados porque están integrados por 3 magistrados. ¿Ok? Ellos votarán a favor o en contra de ciertas sentencias. Y circuito porque la República Mexicana, de acuerdo al Poder Judicial, pues está dividido en varios circuitos. En el caso de la Ciudad de México, pues conformamos el primer circuito. Por otro lado, vamos a encontrar que el Poder Judicial, ¿ok? Esta es la parte más grande, ¿sí? Lo que son los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ministro de la Suprema Corte. Ser ciudadano mexicano, ¿sí? Por nacimiento, obviamente en pleno ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la elección, como mínimo, ¿sí? También, por otro lado, deben de poseer al día de la designación, ¿sí? Título profesional de licenciado en Derecho con un mínimo de antigüedad de 10 años. ¿Qué significa esto? Dentro de los 3 poderes de la Unión es el único que sí nos
obliga a tener que los ministros tengan no nada más un nivel educativo, sino específico, que sean licenciados en Derecho. Actualmente nuestros ministros no tienen licenciatura, realmente tienen tienen grados muchísimo más allá de la licenciatura, como son maestrías o doctorados. Debe de tener como mínimo 10 años. Es decir, se dice que deben de tener una carrera judicial porque son abogados, son licenciados en Derecho, que no nada más tienen un alto nivel académico, sino que también tienen la experiencia en cuanto a la aplicación de la ley. Ya tienen toda una carrera judicial, ya como que han pasado por muchos puestos del Poder Judicial que les brinda esa experiencia para poder interpretar la ley, para poderla aplicar al caso concreto, ¿sí? Sería ilógico que aquí, en este poder, se permitiera la entrada a la Suprema Corte de Justicia como ministro, que entrara un ingeniero. No pudiera ser. ¿Por qué? Porque el ingeniero a su área, ¿no? Y nosotros los abogados, pues, estudiamos para realmente, pues, hacer este tipo de funciones, ¿no? También debe de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito, ¿no? Que amerite pena corporal por más de 1 año de prisión. Por otro lado, tenemos que si esta persona fue sentenciada por delitos como robo, fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza, u otro que lastime su fama, que pongan en entredicho su honorabilidad, independientemente de la pena, ya no va a poder ser ministro de la Suprema Corte. Haber residido en el país durante los 2 últimos años anteriores al día de la designación, pues porque debe de saber precisamente cuál es esa aplicación, cuál es ese criterio de interpretación y de aplicación de las leyes. No haber sido secretario de Estado, ni fiscal general de la República, ni diputado, ni senador, ni haber sido presidente de la República, ni gobernador, ni jefe de gobierno, ¿no? Durante 1 año antes al día de su nombramiento. ¿Sí? Estos son los requisitos que se deben de cumplir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo lo van a designar? Ya te había yo mencionado que este poder es el único que no se elige mediante el voto, ¿sí? No puede por ningún motivo, los ciudadanos no podemos votar por ellos. Mira, aquí va, en designación. No podemos votar por ellos porque no sabemos, no tenemos como el antecedente de toda su trayectoria laboral, de toda su trayectoria de cuando fue juez o de cuando fue magistrado, ¿no? No lo conocemos. Entonces sería muy difícil que alguien nos convenciera por votar por él porque nos convenza de que es bueno, ¿no? En este poder se considera que hay que tener un poquito más de cuidado porque es la impartición de la justicia, ¿no? La impartición de las leyes, de saber si una ley sí cumple con los derechos humanos o no, etcétera, ¿no? Bueno, por eso existe el mecanismo de designación y lo maneja la Constitución. Dice que el presidente de la República tiene que hacer una terna, o sea, una lista, ¿sí? De 3 abogados que desde su punto de vista sean idóneos para ser ministros. Recuerden que estos ministros duran 15 años en su cargo. Y ese orden es de acuerdo al criterio del presidente, que el número 1, de acuerdo a él, es el mejor, el 2, pues sí, pero como que va un poquito más atrás del 1, y el 3, ¿sí? Ya que tiene esa terna, le envía directamente a la Cámara de Senadores. Y estos, de acuerdo a su votación, se dice que son las 3/3 partes de los senadores, designan a quien consideran el más apropiado para el cargo, porque además cada candidato, por llamarle de alguna forma, cada abogado que está
nominado, ¿no? Para ser ministro de la Suprema Corte, se tiene que presentar a la Cámara de Senadores antes de la votación y responder preguntas directas de los senadores, de exponer y de presentarse, ¿no? De forma oral, y expresar la experiencia que tiene, ¿no? Como convencer, por llamarle de alguna forma, a los senadores para que lo designen como ministro. Los senadores no tienen como una obligación real de seguir el orden. Por cortesía o realmente pues por una convicción, pues generalmente nombran al primero, pero no están obligados a seguir ese orden. Realmente es una facultad directa de los senadores. En caso de que el senador de la República lea la terna y que diga, no te la acepto porque de acuerdo a nosotros ninguno cumple con los requisitos para ser ministro, se la regresan al presidente de la República y tendrá la obligación de presentar otra terna. Y si no se hizo alguna manifestación respecto a la terna, se entiende por aceptada. Pero si durante 30 días, contados a partir de que se acepta la terna, que la Cámara de Diputados no hizo manifestación alguna respecto a esa terna, entonces repito, después de esos 30 días no nombra ningún ministro, entonces lo tendrá que hacer directamente el presidente de la República, ¿sí? Y es así, como tenemos ya completado, ¿sí? Todo tu iPad Book. Solamente me mandarás, por favor, foto de esta parte, porque ya todas las partes ya me lo mandaste, ¿sí? Mándame, por favor, ahora sí, por el correo, la foto del Poder Judicial. Que tengas muy bonito fin de semana, descansa, come rico, ve mucha tele, para que el lunes pues tengas muchas ganas de trabajar. Cuídate mucho y te mando 1000 saludos.